buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rocío Córdoba, abogada y notaria, con este espacio que se llama Legalmente Hablando con Rocío Córdoba, un espacio que ha nacido desde mi corazón, un proyecto que hemos tenido esta gran oportunidad de desarrollar en esta plataforma tan importante y en el que lo que busco es poder compartir un poco con ustedes de lo que es mi profesión, de lo que es mi conocimiento y poder quizás aquellas personas que de una u otra manera no tienen acceso a un abogado, poder ayudarlos con sus consultas, con sus problemas legales. Por eso es que desde ya los invito a que me dejen sus comentarios, sus consultas, los temas que les gustaría que podamos seguir desarrollando. Recuerden que ustedes son los que nos dan la motivación y el camino que debemos de seguir para saber qué es el tema que a ustedes les interesa. Esta semana, siendo una semana tan importante en la que estamos celebrando el Día del Trabajador, porque el trabajador para mí es algo sumamente importante. No solamente se levanta a luchar por sí mismo, por su familia, sino también es básico para la sociedad. El trabajo es digno, es dignidad para mí. Y estas personas, todo el que se levanta, desde el que reparte el pan hasta los grandes ejecutivos, somos piezas importantes en esta sociedad. Por eso es que escogí un tema que tiene que ver con tema laboral. Es un tema del que no conozco prácticamente nada y por eso tengo una súper invitada especial. Déjenme que me busco por acá la información de ella. Ella es Gaby Campos. Gaby es coach, consultora, ella es psicóloga organizacional, y ella cuenta con una experiencia en el área de recursos humanos de más de 20 años. Ella nos va a regalar también de su tiempo para poder conversar sobre este tema que escogimos hoy, que es la renuncia silenciosa. ¿Qué es? ¿Cómo se da? Conozcamos un poquito sobre esto. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Gaby Campos. Buenos días, Rocío. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a la audiencia por el espacio. Hola Gaby, no, muchísimas gracias más bien por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros un ratito hoy en Legalmente Hablando. Gaby, entremos en materia. Yo de esto, como me escuchaste, no sé mucho, así que vengo a aprender como todos los que están por acá. ¿Qué es, Gaby, la renuncia silenciosa? Muy bien, la renuncia silenciosa es aquella que se da cuando el empleado decide únicamente cumplir con sus obligaciones y sus responsabilidades en el horario establecido en el contrato laboral. Ya no se enfoca en dar esa milla extra o en aportar más tiempo al patrono del que está establecido en su contrato laboral. Gaby, entonces, a mí me suena hacer lo mínimo, por lo que fui contratado en la empresa. No necesariamente lo mínimo, ¿verdad? La gente puede bien llegar y cumplir para aquello, para lo que fue pactado el contrato laboral. Tengo una serie de responsabilidades y de funciones que típicamente están establecidas en un contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal, y cumplo con ello, ¿verdad? Porque si nos vamos al término de hacer lo mínimo es dejar de hacer algunas cosas para las cuales fui contratado y ya ahí pues hay otro ¿verdad? Tipo de tratamiento laboral o legal que el patrón no puede aplicar como herramienta de apercibimiento. Sin embargo, en este caso es para lo que fui contratado, llego, cumplo con eso, pero no aporto más. No voy a más de eso. Gaby, entonces, bueno, a mí como abogado, esto me da para pensar, es importante entonces que las empresas tengan establecido por escrito cuáles son mis funciones, para qué es que fui contratado y qué se espera Claramente. de mí. Así es un requisito que el Código de Trabajo establece, que haya un contrato laboral, ya sea escrito o verbal. En este tiempo en donde la gente, y cosa que me parece bastante bien, pues se informa más, está mejor preparada, lee más, se asesora mejor, entonces la gente pues claramente va a pedirle un contrato por escrito, ¿verdad? Donde está claramente tipificado para qué fui contratado, cuáles son mis responsabilidades. Si soy oficinista, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como oficinista? ¿Cómo me van a medir como oficinista? Porque claramente, pues yo si dejo únicamente la posición como oficinista, pues habrá algún patrono que trate de tomar ventaja de esa posición y termino siendo pues prácticamente un gerente, ¿verdad? Un administrador de algún lugar cuando fui contratado diferente.
Gaby, y súper importante para que todos los que nos estén escuchando, no solamente las grandes empresas, porque muchos dirán, bueno, pero es que eso es en las grandes empresas, aquí solo vemos 2, 3, 4. No, todos debemos de tener ese contrato para tener las reglas muy claras. Total y absolutamente, ¿verdad? Claramente cuando la empresa es más pequeña, pues se torna la posibilidad de tener gente multitareas, es decir, yo hago aquí de todo, ¿verdad? Yo escucho mucho el término de, es que aquí todos hacemos de todo, sí, pero cuando haya un problema, cuando haya un error, ¿a quién se lo vas a cobrar? ¿A quién le vas a tipificar ese error? ¿A quién vas a amonestar? Vas a amonestar a los cuatro, ¿verdad? Entonces, por eso es que claramente las responsabilidades tienen que estar bien establecidas desde el principio y no importa si la empresa es pequeña, es mediana o es grande, ¿verdad? Eso siempre debe estar desde el inicio. No es válido aquello de que soy Zoila, entonces. No, no, no debería, ¿verdad? Buena teoría. Gabriela, y cuéntame algo, este tema, este nombre, renuncia silenciosa, bueno, para mí, por lo menos es bastante nuevo. ¿De dónde viene eso? ¿De cuándo surgió? ¿De dónde apareció esto? Claro, el término se hizo tendencia en la red social TikTok y esto fue básicamente el año pasado con el tema de la pandemia. La pandemia es prácticamente el papá y la mamá del término y se acuña porque, bueno, estamos todos en la casa, estamos muy cómodos, hay mucha flexibilidad. Resulta que yo puedo atender llamadas ¿verdad? En camiseta, puedo estar en pijamas, puedo estar en sandalias, descalzo. Tengo mucha flexibilidad para estar desde la familia. Entonces, yo empiezo a descubrir que hay un balance entre vida laboral y vida personal. La pandemia nos enseñó a nosotros a valorar muchísimo el tiempo en familia y dedicarle tiempo a aquellas cosas que antes no hacía, ¿verdad? Como salir a caminar con las mascotas, como compartir con la familia. La pandemia me limitó mucho los abrazos, me limitó mucho el compartir socialmente con los seres amados y entonces eso hace que cuando la pandemia ya va bajando, yo me dé cuenta que eso que no hacía, pero que lo hice en pandemia, sí es importante. Y entonces ahora me limito a llegar al trabajo, cumplo de 8 a 5, hago lo que se me estipula en el contrato, ¿verdad? Y de alguna forma, pues ya le doy más tiempo a mi vida personal. Gabriela, ¿y qué me dices? ¿Esto está más asociado con los jóvenes de 20 y algo, 30 y algo, o todas las generaciones están viendo lo valioso de este tiempo en familia, de Claro. aprovechar la vida, como vos dices? Curiosamente, no es una tendencia que los jóvenes hayan marcado. Curiosamente, el término nace de una persona mayor de 40. Y eso ¿En me serio? parece, sí, me parece súper válido porque en este tiempo se habla mucho de la famosa generación de cristal, término al cual no estoy de acuerdo, y entonces resulta que las personas con cierta edad, mayores de 40, son los que empiezan a valorar más esto. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque las nuevas generaciones ya valoran eso. Y es donde, ¿verdad? Muchos hemos caído en temas de juzgar y decir, es que son vagos, es que no están comprometidos o es que ya no quieren trabajar. Lo que pasa es que las nuevas generaciones valoran más ese balance entre vida laboral y vida personal. Ellos comparten más, salen más, se cuidan más a nivel físico. Entonces, tienen algunas prácticas que típicamente la gente de otras generaciones no teníamos. Entonces, el término viene de ahí y no necesariamente de una generación millennial, ¿verdad? Viene de generaciones más anteriores. Y es gracioso, como dices, que esa gente, los jóvenes ahora lo valoran, porque, por ejemplo, a mi generación, pues, bueno, no a mí, porque a mí me crió una señora muy revolucionaria, con una mentalidad muy adelantada, que fue mi abuelita, y ella lo que me dijo es, estudie y tenga lo suyo. Pero la mayoría de mis amigos y las que fueron conmigo a la escuela y así, era... cásese, tenga hijos, tenga una casa, un trabajo y chao. Eso es Sí, todo. Tenga hijos y la aspiración era tener la casa, que claro que es válido, claro que todos queremos tener una casa, pero todos estos muchachos, ahora esa no es la prioridad. La casa y el así carro no es la es. prioridad para ellos. Así es, es otra generación, ¿verdad? Y entonces en ese tema de la renuncia silenciosa, pues el patrono debe tener muchísimo cuidado, ¿verdad? En cuidar a ese recurso, en tener mucha precaución
tener claros cuáles son esas responsabilidades y funciones a nivel de contractual, entender que estamos trabajando con otras generaciones, con otro tipo de pensamiento, no solo por la edad de la gente, sino porque ahora la gente valora muchísimo más ese balance entre vida laboral y vida personal, ¿verdad? Entonces, Y porque la edad es solo un número. es solo un número. Sí. Gaby, ¿y vos crees que esto vino desde su experiencia y yo sé que usted trabaja con grandes empresas, con muchísimo personal, ¿crees que este vino para quedarse o es una moda? Esto viene para quedarse, es un estilo de vida que la gente está adaptando. Cada vez más está la tendencia del autocuidado, está la tendencia de valorar más aquellos espacios emocionales en la gente. Entonces, cada vez las compañías, y bueno, aquí sí, definitivamente las grandes empresas, las grandes corporaciones son las que llevan la batuta en esto con programas de famoso wellness, el famoso programas de salud y de bienestar, en donde le ofrecen a la gente espacios para que puedan tener más tiempo libre, ¿verdad? Le dan el día del cumpleaños como libre, la persona tiene más flexibilidad si trabaja por objetivos, de manera que yo puedo llevar a mi mascota si se enferma, puedo llevar a mis hijos, puedo atender cosas de mis hijos en la escuela o en el colegio. Todo ese tipo de cosas que usualmente, ¿verdad? No se le da tanta importancia en algunos tipos de compañías, pero la mayor parte de las grandes multinacionales sí valoran muchísimo eso. Y es la tendencia en la que las empresas deberíamos de enfocarnos, ¿verdad? En cuidar a la gente de esa forma, con esos detalles. Porque curiosamente, ¿verdad, Rocío? El tema económico no necesariamente es la prioridad en las organizaciones. Es decir, el empleado sí valora mucho su tema de dinero, pero ya no es tan prioritario. Ahora valoran más otros aspectos. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, ¿será que ya el buen salario no es lo primordial a la hora de estar en una empresa? Ahora la gente le pregunta a uno en las entrevistas, ¿cuál es el paquete de beneficios? Ya no solamente cuál es el salario. El salario es importante, pero ¿qué más ofrecen? ¿Por qué? Porque ahora el teletrabajo es un beneficio tan importante como lo es un salario. Entonces hay compañías que ya están pensando en una modalidad teletrabajable, ¿verdad? Que es 100%. Hay gente que trabaja muy bien 100% desde la casa. Hay otra gente que prefiere una modalidad híbrida, que es 50% en la casa y 50% en la oficina, porque la parte social es importante. Entonces, esos famosos beneficios es, ¿y qué más incluyen? Y si el tiempo libre es uno de los beneficios, ese es un puesto realmente accesible, es un puesto interesante, es un puesto que llama mi atención y que si tengo varias opciones laborales, ¿verdad? Posiblemente esa sea una de las posibilidades más altas. Aunque tal vez el pago sea un poco menos. Posiblemente si el pago es un poco menor, perdón, y la persona va a tener días libres o flexibilidad de horario o es una modalidad híbrida o teletrabajable 100%, claramente va a ser muchísimo más atractivo. Qué interesante, Gaby, qué interesante. Entonces, no sé, por lo que me has dicho, creo ¿qué consideras? ¿Será un error de las empresas pequeñas el no tener bien todos estos beneficios y esta atracción para sus trabajadores para mantenerlos, por ejemplo? Claro que sí. Lo que pasa es que la empresa pequeña, ¿verdad? Piensa que por ser pequeña y que por claramente su estructura de costos no pueden competir con empresas multinacionales, pero claramente si empiezan a invertir desde el inicio en un buen plan de incentivos o de beneficios, pues claramente eso va a ser mucho más atractivo para, a mí no me gusta el término de retener gente, pero sí de conservar a aquella gente clave que quieran mantener, ¿verdad? La rotación de personal en las organizaciones, la cantidad de dinero que se pierde es impresionante. Cada vez que usted tiene que estar entrenando a alguien, tiene que contratar a alguien y tiene que esperar a que esa persona tenga la curva de aprendizaje para que le produzca lo que usted necesita que le produzca. Por empezar, todo esto que usted nos ha contado, tengo un caso de una persona que de hecho fue donde empecé a escuchar este término con él.
Es un muchacho que es unos añitos menor que yo y él fue compañero mío de trabajo y yo lo vi pasar por esto, lo vi de estar súper entregado, súper motivado, de dar la milla extra, como dice uno, y lo vi como decimos los ticos, un buen tico, a huevarse. Lo vi cómo se fue ahuevando, cómo se fue desgastando, cómo él lo que pedía era algo que mira, si yo hubiera sido la decisión se lo hubiera dado. Él quería que un sábado al mes poder tenerlo para cuestiones familiares. Tenía una sobrinita bastante enferma, entonces quería colaborar con eso y definitivamente no hubo cómo, aparte que una empresa que pasó precisamente a lo que vos dices, no estaban bien establecido las funciones de cada persona. ¿Ok? Llegó una persona nueva a la empresa que llegó y de pronto fue como el dueño jefe y nos pasó a todos por encima y entonces se empezó a sentir aquel ambiente difícil, aquel ambiente Tenso, claro. tóxico y porque no habían funciones. No, Así es. yo misma que era una persona externa ya no sabía a quién era el que tenía que darle cuentas, no sabía Total. temas importantes si los hablaba con el de siempre o ahora fue con este que entró casi diciéndome yo soy quien manda aquí ahora, ¿verdad? Total. Y vi a este amigo cómo se fue desgastando al punto que dijo, me voy. Y yo le decía, pero ¿cómo se va a ir? Espérese, es que usted me decía, no, Rocío, él me decía, mi paz mental, mis valores, económicamente voy a salir adelante. Yo estoy montando mi negocio, mi esposa me va a apoyar y él prefirió su paz mental y su estabilidad al tema económico, que es lo que vos nos estás diciendo. Totalmente. Los patronos tienen una gran herramienta de trabajo y es evitar que esto ocurra, ¿verdad? A mí me parece muy bien por su amigo que haya tenido esa paz mental. No me imagino lo mal que la debe estar pasando el patrono, ¿verdad? Haber perdido una pieza tan importante. Sin embargo, para no tener que llegar a esos extremos, ¿verdad? Para eso es importante que, sin importar si la empresa es pequeña, mediana o grande, apliquen las encuestas de clima organizacional, los sondeos de clima, que son encuestas, herramientas que están diseñadas por factores para preguntarle a usted como empleado cómo se siente, cómo está. Hay preguntas, por ejemplo, por favor indíqueme si usted piensa renunciar en los próximos 6 meses o un año, recomendaría usted esta empresa con un familiar o con un amigo. Todo eso nos va dando información, ¿verdad? Para que nosotros como patronos tengamos ese punto de partida y entender dónde tenemos que mejorar. Son encuestas completamente anónimas. La herramienta la aplicamos los consultores que somos externos para que usted no tenga como patrono que, ¿verdad? Que preocuparse ni que la gente desconfíe qué está haciendo usted con esa información. Hay empresas conocí una empresa que la esposa del dueño quería aplicar la encuesta. Yo le decía, es imposible, la gente no te va a decir todo lo que piensa, no va, y no porque usted sea mala profesional, es porque usted es la esposa del dueño y claramente a usted no le va a gustar leer o, ¿verdad? O a mí como empleado no me va a gustar que usted como esposa del dueño y que de repente el dueño es el que está haciendo el problema en el ambiente, sepa que yo estoy diciendo esto de su esposo, ¿verdad? Porque claramente es una empresa familiar. Por eso es que se recomienda que sea confidencial y lo más importante, pues que se tomen acciones con ese resultado para que usted como empleado vea que se está mejorando a lo largo del tiempo. Gaby, y vos das ese servicio, claramente. Sí, sí, totalmente, a eso me dedico, ¿verdad? 100% del tiempo. Y a empresas, igual, puede ser empresitas pequeñas. Pequeñas, medianas y grandes, exacto. Lo importante en las encuestas de sondeos es, Rocío, que se tomen acciones, porque si usted me contrata una encuesta, no hace nada y me va a decir, no, yo sabía que fulano iba a decir tal cosa, no, es que se están quejando por esto, por lo otro, entonces mejor no haga la encuesta, ¿verdad? Claro. Pero si la hacen, que haya un accionable para que en 6 meses o un año que se vuelva a correr, sea efectiva. Causa y efecto, ¿verdad? Como todo. Gaby, entonces, bueno, aprovechemos, regálenos las redes sociales, como las personas que nos están viendo, que quizás tienen una empresa pequeñita y se les prendió el bombillo y digo, bueno, quizás por ahí es donde va la cosa con mi empresa. Claro. Yo pienso que un buen ambiente laboral y retener a las buenas piezas de su empresa va Así a ser es. el éxito y el crecimiento de esa. Así que Gaby, regálenos, Absolutamente. díganos cómo me la pueden contactar todas las personas que estén interesadas en esto. Claro, estoy como Gaby Campos Consultora en Facebook y en Instagram y TikTok estoy como Gaby Campos Coach.
Gaby, muchísimas gracias. Yo, A desde un usted. punto de vista ya más legal, les quiero aconsejar precisamente eso, que mantengan una buena relación, que mantengan un buen contacto con sus trabajadores, que tengan todo muy bien documentado. En Así temas es, laborales, el patrón es el que lleva la carga de la prueba. así Entonces, es. todo en orden, por más pequeñita que sea su empresa, tenga todos sus contratos de trabajo, tenga, si ustedes hagan un estado, téngalo bien, tenga el expediente de su trabajador, tenga su hoja de vida, todo como debe de ser por si les toca, ojalá que no, pero por si les toca Exacto. ir a un juzgado laboral. Lo mismo para el trabajador, documentese. Dicen que los papelitos hablan, me enseñó a mí mi abuelita y es cierto, todas esas enseñanzas son vigentes hoy. Tengan todo guardadito, bien documentado, correos electrónicos, pantallazos y todo lo demás que son las pruebas para ir a un juez. Gaby, lamentablemente se nos fue el tiempo ya. A mí cada día se me hace más pequeñito este espacio que hablando. Quiero darle a todos, primero a Gaby, después a todos los que me han regalado su tiempo por escucharnos, no sin antes decirles, recuérdense en dejarme todas sus preguntas, sus comentarios, qué tema les gustaría que desarrollemos, si les gustó este tema, para que Gaby nos vuelva a acompañar y podamos seguir desarrollándolo o algo más que tenga que ver con este tema que es tan importante. Recuerden, legalmente hablando con Rocío Córdoba, me pueden seguir y les pido por favor que me ayuden en eso, a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a mí como a Gaby, que ya nos dijo cómo poder localizarla, y no olviden sus preguntas y sus comentarios. Hemos terminado por hoy y los espero, primero Dios, el próximo miércoles en Legalmente Hablando. Buenos días.